al examen de heces, nosotros tenemos pues que realizar un examen macroscópico. A ver si las heces son no líquidas, pueden ser heces formadas, pueden ser heces formadas y escasas. Como ya habíamos hablado en la práctica, la muestra de heces sirve para investigar, ¿no?, presencia de sangre, de parásitos, gérmenes, presencia de otras sustancias, en caso, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa, investigación de azúcares, de glucosa, de lactosa. La eliminación intestinal de desechos se realiza por las heces, son una masa sólida formada por restos de alimentos que no han sido digeridos, también contienen células descamativas, secreciones biliares, pancreáticas, bacterias y agua. Antes de hacer de tomar una muestra de heces, bueno, como en todos los demás casos, se debe informar al paciente lo que se le va a realizar. Se le indica, si es que está en su casa, bueno, que una forma de tomar la muestra, pues defecar en un recipiente que esté limpio, que no sea el inodoro, ¿no? O podría ser colocar un papel aluminio, ¿no?, en el orinal o en el bidet. Se utilizan recipientes utilizados y los mismos recipientes para las muestras de orina, frascos anchos, ¿no? Se pueden usar pequeñas espátulas para recoger la muestra de heces. Siempre que en las heces haya sangre o moco, se va a preferir recoger esa muestra que contiene sangre, moco o pus. Y en caso que no contenga estas sustancias, pues se puede recoger de otra zona, pero que no esté en contacto con el recipiente donde ha defecado. Una muestra de heces va a ser inadecuada si es que está contaminada con orina. No es necesario llenar los frascos. Como le dije, es tamaño de una nuez, de una aceituna, de una pasa, es suficiente. Si la muestra no se obtiene espontáneamente, ¿no?, o son muy líquidas, se utiliza el hisopo. Como les puse en la práctica, ¿no?, se le coloca en decúbito ventral y con un hisopo se hace un giro suave dentro del ano y eso se coloca dentro de un tubo de medio de transporte. En los lactantes se puede recoger la muestra del pañal y no es adecuado que el paciente use supositorios o purgantes grasosos. Esas muestras también van a ser inadecuadas. Doctora, disculpa, Sí, disculpe que le corte. Queda sí, un minuto para la reunión. Voy a volver a crear ya, cuando se... ya, ya, está bien. Entonces, un minuto, ya. El aspecto de las heces, bueno, su color es marrón, su olor es debido a la acción de las bacterias sobre las proteínas, su consistencia es blanca. ¿Por qué? Porque mayormente es agua y adquieren la forma cilíndrica del intestino. Vamos a esperar entonces la otra reunión. Son los casos clínicos típicos que tú al toque vas a poder como que ubicarlos en el cuadro de esquema general.
Chiquita. Rebeca, hola. Hola. Rebequita, ¿y tus lentes? Perdón, vamos. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se puede ver. Ya. Entonces, ¿recuerdan cómo era el frasco para las heces? Bueno, es un frasco similar al de la orina. Tiene que ser un frasco limpio, bueno, si es que se va a cultivar, bueno, un frasco limpio, estéril, el cropo cultivo no es tan necesario como en el duro cultivo. Tiene que estar seco, la muestra no debe mezclarse con la orina y debe llevarse inmediatamente al laboratorio. Y si no es así, pues no puede permanecer 4 horas al medio ambiente, o si no se puede tampoco puede estar 24 horas refrigerada. Es una muestra inadecuada si está más de un día y no se ha refrigerado. También es una muestra inadecuada si se ha obtenido después de un estudio radiográfico en el que se utilizó un material de contraste o se utilizó bario. Es una muestra inadecuada a las que presentan gran cantidad de sustancias que se han ingerido con fines terapéuticos, por ejemplo, aceites antidiarreicos con bismuto, no son muestras adecuadas. Entonces, las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible. ¿Por qué? Porque los trofozoitos de protozoarios van a perder movilidad, pueden alterar sus características, además se incuban algunos huevos del minto, lo que dificulta su diagnóstico. Entonces, si es que no se lleva inmediatamente al laboratorio, se va a refrigerar por 24 horas, no en el congelador, hasta un día, solo un día. Y para conservarlas, ¿para qué se requiere conservarlas? Pues porque podría ser para investigación, para estudio, ¿no? ¿Cómo se pueden conservar las muestras de heces? Se pueden conservar con formol. Se mezclan 3 gramos de heces por cada 10 mililitros de formalina al 10%. ¿Y para qué sirve esto? Para preservar bien los huevos del mintos y también los quistes de protozoarios. También se puede usar otro reactivo, que es una mezcla de mertiolate, yodo y formalina. Y la preparación consta de 1/4 de litro de agua destilada, 200 mililitros de mertiolate 1 en 100, 25 mililitros de formalina al 40% y 5 mililitros de glicerina. Entonces, esta mezcla, ¿no? Se va a usar 2,35 mililitros de esto que hemos hablado, de esta solución de agua destilada, mertiolate, formalina y glicerina. Se usa 2,35 con 0,15 mililitros de lugol concentrado. El lugol concentrado es yodo povidona más cloruro de sodio. Entonces, este reactivo de mertiolate, yodo y formalina sirve, ¿no?, para también conservación. Se va a adicionar 1 gramo de heces frescas por 10 mililitros de esta solución. O sea, 1 gramo, ¿no?, de muestra en 10 mililitros de esta solución de mertiolate, yodo y formalina. Y se va a preservar por 1 año. Entonces, si ustedes lo tienen conservado de esta forma, no, pero igual cancelan el mismo trámite, traen la solicitud, cancelan en caja y sí, cancelan en caja.
Entonces, en portaobjetos se coloca una pequeña porción de la preparación. Imagínense, ustedes lo tienen 10 meses, 11 meses, 12 meses, todavía pueden utilizar porque están conservados. Pueden visualizarlo al examen directo, ¿no? En una lámina, se cubre con la laminilla y se ve al microscopio. Entonces, resumiendo, el examen macroscópico es ver la consistencia de las heces, si son formadas, blandas, líquidas. La coloración, ¿no? Si son marrones, verdes, amarillas. Se observa si hay presencia de moco, sangre o parásitos adultos, porque los huevos y quistes se van a ver en observación directa microscópica. Entonces, en el examen microscópico lo que se va a realizar es en el portaobjetos, se coloca una gotita, se coloca una pequeña muestrita de las heces, puede ser en una lámina portaobjetos en cada extremo o en 2 láminas portaobjetos separadas, una pequeña muestra de heces. En una de ellas una gota de solución salina y en la otra una gota de lugol. Se mezcla ambas con un palillo, se cubre con la laminilla y se visualiza el microscopio. Esa es la observación directa. Entonces, el estudio de materia fecal incluye el estudio microscópico y un análisis bioquímico. También ya lo habíamos visto en la práctica que el pH normal es neutro, es 7, ligeramente básico. La diarrea por bacterias invasivas va a producir un pH ácido menor de 6. Una diarrea de origen tóxico puede ser neutro, igualmente que las heces normales. Cuando es una diarrea viral también tiene un pH ácido, y si es una diarrea por intolerancia a la lactosa, es un pH más ácido, menor de 5, incluso menor, cuando es una diarrea por intolerancia a la lactosa. Entonces, tenemos que también se puede investigar en heces azúcares, glucosa y lactosa. ¿Qué es el reactivo de Benedict? Bueno, el reactivo de Benedict es una disolución azulada de cobre que se va a utilizar para detectar la presencia de azúcares reductores. Fue desarrollado por este investigador, por eso tiene el nombre de Benedict. El cobre forma un precipitado rojo ladrillo, ¿no?, de óxido cuproso. Va a identificar la glucosa, también va a identificar lactosa, maltosa y celobiosa. En disoluciones alcalinas puede reducir el cobre, que tiene un color azul, y en el medio alcalino precipita como óxido cuproso de color rojo naranja. Y la lactosa. Para la lactosa se utilizan unas tabletas que se llaman Clinitest, tabletas de Clinitest, que van a identificar la presencia, en caso, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa, van a identificar la presencia de azúcares reductoras, principalmente como la lactosa, pero también de maltosa, fructosa, galactosa y glucosa, para identificar la sacarosa, bueno, que también podría usarse, ¿no? La tableta de Clinitest también puede usarse para identificar sacarosa, pero bueno, se adiciona a la muestra de líquido de las heces por investigar otra solución de ácido clorhídrico. Bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, estas reacciones, tanto de Benedict como las tabletas de Clinitest, es para identificar azúcares reductores. Tenemos que, si las diarreas son de origen bacteriano tóxico, vamos a tener que va a ser glucosa positivo, si el reactivo de Benedict me va a dar positivo y el test de Clinitest me va a dar negativo. Si son diarreas virales, me va a dar la glucosa, el reactivo de Benedict negativo y el de lactosa Clinitest positivo. Si son diarreas inespecíficas, las dos pruebas me van a dar negativas. Tenemos también la investigación de sangre oculta en heces. Tenemos las pruebas para hemoglobina humana. En cuanto a la sangre oculta en heces, podemos usar la prueba de guayaco. Se llama guayaco modificado. El guayaco
Este guayaco es una sustancia proveniente de una planta que se usa para recubrir las tarjetas del examen de sangre oculta de heces. Entonces, este examen es realizado, ¿no?, con el fin de detectar sangre. Tiene múltiples utilidades, sobre todo cuando un sangrado no es evidente, porque es fácil detectarlo cuando hay sangre presente y visible al ojo. Pero estas pruebas son usadas cuando no se visualiza a simple vista y sirve para confirmar que en efecto sí hay una pérdida de sangre desde el tracto gastrointestinal. En algunos países se utiliza con fines de screening para identificar el cáncer de colon, por ejemplo. Por ejemplo, hay unos programas, ¿no?, que se realizan, por ejemplo, obligatoriamente para detectar el cáncer en mayores de 50 años. Claro, se combinan con otros exámenes auxiliares. Por ejemplo, cada 5 años hacerse un examen de prueba de sangre oculta en heces, mayores de 50, combinado con una rectosigmoidoscopía cada 5 años. Y en mayores de 40 años, por ejemplo, si es que tienen un familiar que tiene cáncer de colon y es un familiar en primer grado, entonces es obligatorio hacerles estas pruebas de sangre oculta en heces. Entonces, como decíamos, se hace un examen químico, ¿no? Se hace un examen de pH, detección de bilis. Se hace un examen bacteriológico que consiste en detectar mediante el cultivo, ¿no?, el agente bacteriano causante de la enfermedad. Se hace un examen directo también para parásitos, helmintos, huevos o larvas, protozoarios. Son diferentes tipos de exámenes. En caso de tomar la muestra, ya sea en el hospital, o en un laboratorio, bueno, se utiliza cierto equipo, ¿no? Acá es para enseñarles, ¿no? Digamos, un paciente que está hospitalizado y se le va a hacer un examen de heces. Un equipo consta de una solicitud de examen, un frasco que está rotulado de boca ancha, tapa rosca, de un bajalenguas, de papel toalla, de jabón, guantes. El procedimiento, bueno, siempre lavarse las manos, preparar el equipo, no haber informado al paciente, identificarlo, ya el frasco estar previamente rotulado, prepararlo físicamente y psicológicamente, ¿no?, que lo que se le va a hacer al paciente. Se le podría tomar la muestra en la charola, ¿no?, solicitarle al paciente que evacúe, luego se le alcanza el papel, ¿no?, pedirle que se lave las manos, ¿no?, que se siente. Y el personal de salud con el bajalenguas o acá abetelenguas, ¿no?, tomar una pequeña muestra del tamaño de una nuez y colocarla en un frasco. O si no, ya si el frasco tiene una espatulita incluida, con la misma espatulita incluida, colocarla en el frasco, ¿no?, y cerrarlo, llevarlo al laboratorio previo lavado de manos. El frasco ya debe estar rotulado, hacer las anotaciones necesarias y enviar la muestra al laboratorio. Para una muestra de parasitológica, para detectar parásitos, siempre va a ser necesaria 3 muestras diferentes. En algunos casos de coprocultivo también puede ser necesario durante 3 días seguidos. En caso de cultivos, bueno, como les decía, de orina sí es obligatorio que sea pues un frasco estéril. El material a usar, el medio de transporte, sí deben ser estériles, pero si se va a tomar de un frasco es suficiente que sea limpio. Se evita coger las heces que hayan tocado el recipiente, como les decía, donde se ha defecado. Si no hay sangre ni moco, que es la principal muestra que se debe obtener, pues se toma de un lugar que no esté cerca al recipiente donde se defecó. Se debe llevar inmediatamente al laboratorio. En lo posible, no deben ser refrigeradas, no a menos que pase mucho tiempo, más de 4 horas.
Los frascos son de boca ancha, los medios de transporte tienen que ser adecuados para mantener la viabilidad de los patógenos intestinales. Estos medios de transporte que les enseñé en la práctica tienen una mezcla de suero fisiológico o buffer de fosfato con glicerina a partes iguales. Puede usarse en los hisopos para la toma directa del ano, como les decía, o si no, del recipiente, del frasco o de donde el paciente ha evacuado. Se introducen en tubos con medios de transporte de Cary Blair. Bueno, y preferible que haya dejado de tomar antibióticos. Y si no es posible, preguntarle qué antibiótico y si está tomando, anotarlo, porque eso nos va a alterar el resultado que vamos a obtener. Probablemente no obtengamos ningún crecimiento bacteriano, entonces es necesario anotarlo. Entonces, en los estudios parasitológicos siempre va a ser necesario 3 muestras de 3 días diferentes. Se le aconseja al paciente pues que preferiblemente durante esos 3 días previos a la toma de muestras no consuma alimentos que tengan mucho residuo, mucha fibra, porque pueden formar artefactos en el examen directo, ¿no? Y confundir un poco durante el examen. Evitar frutas, legumbres, hortalizas y verduras. También se le indica que debe suprimir 3 días antes de la muestra medicamentos opacos no absorbibles como el carbón vegetal, las sales de bismuto, enemas radiológicos, antidiarreicos, etcétera. Se puede recomendar, si es que el paciente no pudiera defecar, un purgante, pero que sea salino, no grasoso ni aceitoso, sino salino. Pero lo ideal es que no. Lo ideal es que evacúe de forma espontánea. Y si es que usar este purgante que no sea en gran cantidad, ya que si usa demasiado purgante, las heces pueden ser demasiado líquidas y se tiene que, y es difícil, y sería muy difícil encontrar, investigar parásitos, o se tendría que emplear otras técnicas como centrifugación y sedimentación. Los recipientes contendrán un conservante, como puede ser el formol al 10% o el alcohol polivinílico. Se le indica que debe guardar las muestras en la refrigeradora, no en la nevera, sino en la refrigeradora, en recipientes bien cerrados, si es que van a estar 24 horas antes de ser llevados al laboratorio. A esta temperatura los huevos y los quistes del parásito permanecen viables. El test de Graham también, como lo vimos en la práctica, sirve para identificar e investigar oxiuros, ¿no? Que es más frecuente en niños. Igual, 3 muestras, se le da a los padres 3 portaobjetos con un trozo de cinta adhesiva transparente adherida a cada lámina. Se le indica que la muestra debe ser de la primera hora de la mañana, antes de ir al baño y antes de asearse, para que los huevos permanezcan. Los huevos fueron depositados durante la noche por la hembra, entonces la finalidad es que puedan ser recolectados, ¿no? Antes de que sean limpiados por el aseo o por la defecación. Si no, van a ser arrastrados y no se va a observar nada en las muestras, dando lugar a falsos negativos. Entonces, como decíamos, también la investigación en sangre oculta de heces tiene también ciertas recomendaciones para que no tengamos resultados falsos positivos. 3 días antes de la toma de muestra, ¿no? Para investigar, sospechar o por un control de un familiar, cáncer de colon, no se sospecha una pérdida que no es detectable a simple vista. Se le indica al paciente que 3 días antes no debe comer carnes, embutidos, pescado, huevo, lentejas, espinacas, plátanos, ni frutas ricas en vitamina C, porque estos alimentos pueden dar falsos positivos. Entonces, evitar estos alimentos 3 días antes de la toma
del examen de Guayacol con el fin de detectar sangre oculta. Tampoco medicamentos que contengan hierro. Solo pueden ingerirse hidratos de carbono, papas, garbanzo, arroz, cebolla, lácteos también, leche, ¿no? Pan. Entonces, nosotros obtenemos la muestra de heces. Lo que hacemos, pues, analizar bioquímicamente cuál es, aparte del aspecto macroscópico, analizar su pH, ¿no? Azúcares reductores, bilis. Luego realizamos un examen directo en fresco. No debe tener en el campo más de 5 leucocitos por campo, porque si no sería una reacción inflamatoria positiva, ¿no? Que nos podría hacer sospechar, como decíamos en la práctica, si viene con una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Podría hacer sospechar una infección bacteriana, aunque esa no es la causa, puede ser un adenoma velloso, una colitis, ¿no? De otro tipo no infeccioso. En el examen directo se podría visualizar hematíes, se podría visualizar parásitos. Y si sospechamos una bacteria, pues se realiza un medio de cultivo. Un medio de cultivo nosotros lo vamos a elegir de acuerdo al germen que estamos buscando. En el coprocultivo, por ejemplo, vamos a usar agar sangre, si es que sospechamos de una aeromona, SPP. ¿Qué otro medio de cultivo se puede usar? Pues se puede usar el medio de cultivo de Levin, ¿no? Que es un medio de cultivo para aislar y diferenciar E. coli, enterobacterias, ¿no? Las bacterias gram negativas. Va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas. Y va a permitir diferenciar entre las bacterias fermentadoras y no fermentadoras de lactosa. Este agar de Levin contiene pues peptona, lactosa, fosfato dipotásico, eosina, azul de metileno. ¿Qué es el agar CLDE? El agar CLDE es un agar que tiene cistina, lactosa y es deficiente en electrolitos. Es un medio de cultivo no inhibitorio usado en el aislamiento y diferenciación también, al igual que el Levin, de bacterias gram negativas. Al ser deficiente en electrolitos va a prevenir el crecimiento exagerado de las especies de Proteus. La cistina va a promover la formación de colonias dependientes de cistina. Los fermentadores de lactosa producen colonias amarillas en el agar de CLDE y las no fermentadoras de lactosa, estas de acá, las lactosa negativas, van a dar colonias azules. Eso es para conocimiento nomás, no es necesario que se lo aprenda. El agar MAC con K con sorbitol, bueno, nosotros lo vamos a usar en caso de queramos aislar el E. coli 0157H7. Es un medio de diferenciación parcialmente selectivo. Hasta hoy día es que este serotipo, ¿no? E. coli 157H7, es sin lugar a dudas el organismo responsable de esta enfermedad con mayor frecuencia. Y es en ese caso que vamos a usar. El agar SS es el agar Salmonella shigella. Es un medio también selectivo y de diferenciación para el aislamiento de bacilos entéricos patógenos, ¿no? Especialmente estos, Salmonella y shigella. El agar XLD significa, son las siglas de silosa, lisina y desoxicolato. También un medio selectivo para Salmonella y shigella. El TCBS son las siglas del agar tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Es un medio selectivo de diferenciación para el aislamiento y cultivo de vibrio cólera y otras especies de vibrio. Y el agar Skirrow. El agar Skirrow está constituido 10% de sangre humana y un suplemento de varios antibióticos. Y es para el
la sospecha que tengamos, ¿no? De un Campylobacter spp. Entonces nosotros vamos a elegir cuál es el cultivo adecuado, ¿no? El que vamos a usar según nuestra sospecha clínica. Entonces eso es cuanto a la investigación, exámenes de heces y de los exámenes de esputo. ¿Alguna pregunta? No, doctora, Algunas cosas son también que hemos visto en las prácticas, ¿no? En los frascos, siempre tener cuidado, informar al paciente, rotular antes de tomar las muestras, preguntarle si está tomando antibióticos, anotar siempre en el rotulado o en la solicitud del médico tratante no solo sus datos personales, sino la técnica de recolección, la hora, el día, se tomó la muestra. En los exámenes de heces, siempre informar al paciente lo que se le va a hacer para que esté preparado. En las tomas de muestra invasivas también como en los casos anteriores, en las prácticas, en las funciones suprapúbicas, en este caso, en la toma de muestra del esputo con las sondas, con las funciones con aguja, o una toracotomía, también siempre informar al paciente y al familiar. Eso es bastante importante, ¿no? Y en todos los casos siempre la asepsia, el lavado de manos, la limpieza de la piel, en caso del esputo, siempre el lavado de la boca, el enjuague, no usar antisépticos también para no matar, para no contaminar la muestra y así, si con un antiséptico pues podría inhibirse el crecimiento bacteriano y no encontrarse ningún resultado. ¿Algo más, chicos?